CNN Radio. Siempre del lado de la información. Muy bien, seguimos en CNN Radio Rosario. Vamos a conversar ahora con Jorge Colina, presidente de IDESA, es el Instituto para el Desarrollo Social Argentino. Yo, dicho ese paso, les recomiendo la web que tiene IDESA porque tiene informes muy buenos y tiene información y datos muy buenos y muy concretos, como es este del que vamos a hablar ahora. Es un informe de esta semana donde dice: el censo muestra que la decadencia es mayor a la proyectada. ¿Cómo le va, Jorge? Buen día. Marcelo Fernández, mucho gusto. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte, muchas gracias. Bueno, la pregunta queda picando, por supuesto leí el informe, pero para aquellos oyentes que no lo hicieron, ¿por qué a partir de los datos del censo la decadencia es mayor a la proyectada? Porque, digamos, ya se sabía de que la economía argentina está estancada desde el año 2012, y entonces digamos, se sabía, digamos, que con el crecimiento de la población hay menos cantidad de bienes por persona. Y lo que el censo dio es que la población creció más de lo que se estaba proyectando. El INDEC decía que, digamos, proyectaba en base a los datos pasados de que en Argentina habría 46 millones de argentinos y en realidad hay 47 millones, es lo que hay en el censo. Entonces, en definitiva, lo que estamos viendo es, si uno toma toda la década, desde el último censo del 2010 hasta acá, la tasa de crecimiento de la población fue de 1,4% por año. Y si luego eso lo conjuga con la tasa de empleo, que también mide el INDEC, da que la cantidad de gente ocupada creció también a 1,4% por año. Ahora, la economía creció apenas a 0,2%. Significa que en la economía argentina está cayendo la productividad. Y la productividad cae por dos factores. Uno es porque no hay inversiones, y ahí es cuando uno mira el dato de inversiones, y la verdad que la Argentina invierte apenas 16% del PBI, cuando debería hacerlo por encima del 25% del PBI, y lo otro es que se cae la eficiencia. Entonces, el trabajo de la gente rinde cada vez menos, y la eficiencia se cae por todas las distorsiones impositivas, regulatorias, e inestabilidad macroeconómica, y reglas muy vetustas, como la ley de contrato de trabajo, que datan de la década del 70. Uh-huh. O sea, esto es algo que ya se veía, pero con el dato concreto es peor. Sería una cosa más o menos así. Claro, porque se veía de que la población crecía, pero la economía no. Entonces eso significa de que hay, para decirlo eufemísticamente, hay cada vez más bocas para menos panes con que alimentar esas bocas. Uh-huh. Y ahora lo que da el censo es que ya no, hay 1 millón más de argentinos, o bueno, de personas viviendo en Argentina, por lo cual dice, bueno, es peor todavía el tema de la caída en la productividad, y por lo tanto esa es la causa fundamental y estructural del aumento de la pobreza. O sea, hay cada vez más gente para la misma cantidad de bienes. Sí, claro, entiendo perfectamente. Ahora, Jorge, estos niveles de crecimiento de la economía, ¿se parecen a cuáles? ¿A qué otros países estamos? ¿Con qué nivel de crecimiento estamos? O, no digo comparativamente igual a cuál, es decir, ¿estamos por abajo de los crecimientos del resto de los países de la región? Sí, porque Uruguay y Chile crecen, y eso se ve luego en que ellos tienen PBI per cápita medidos en dólares de mercado, no cuestiones oficiales dibujadas, que son mucho mayores que la de Argentina. Perú también crece, Bolivia también crece. Pues sí, posiblemente un año caiga y después vuelva a crecer, pero ya lo de Argentina es muy preocupante, porque desde el año 2012 hasta el 2017 hacía como un serrucho. Pero el año que crecía le seguía uno que caía. Pero a partir del 2017 ya todos los años caemos. Entonces, esto se compara mucho con la década del 80 en Argentina, en donde la economía se caía, la población crecía, empezó a crecer la informalidad y el empobrecimiento en la década del 80, y eso es lo que estamos viendo ahora. O sea, la ocupación crece de la mano del empleo público o del cuentapropismo, pero no hay ya crecimiento del empleo asalariado formal en empresas privadas. Ahora, la discusión económica con estos datos tan contundentes, uno podría pensar en términos generales, podría decir, che, esto está pasando hace tanto tiempo, es tan nítido,
¿no hay 2 o 3 líneas gruesas de corrección en la que podamos coincidir y después dejamos las discrepancias para la sintonía más fina? Bueno, yo me animo a decir, no se ve, pero se lo pregunto, Jorge, le digo, Jorge, cuando hay un grupo de economistas de distintos partidos, de distintos pensamientos y todo, no se pueden encontrar 3 o 4 líneas de corrección gruesas para salir de esta situación que lleva 10 años y que, no sé. Yo creo, ahí con Osvaldo Giordano, que es el ministro de Finanzas, ¿no?, de Córdoba, hemos escrito un libro que se llama La vacuna contra la decadencia, cuestionando consensos del funcionamiento del sector público argentino, y donde la tesis es que en Argentina, lejos del problema de la grieta, es que hay un enorme consenso en malas prácticas dentro del Estado. La primera y fundamental es que, independientemente del color político que haya pasado por el Estado, todos gastan por encima de lo que le entra. Entonces se tiene déficit fiscal consistentes, y esos déficits fiscales llevan a endeudamiento, posterior default, y luego emisión, y obviamente inflación creciente. Los datos del Ministerio de Economía datan desde 1971, pero los datos históricos dicen que esto viene de antes. Pero del año 61 hasta acá fueron 60 años de déficit fiscal. Y la mitad gobernaron peronistas, en un cuarto militares y en otro cuarto los radicales, con solos o acompañados, ¿no?, con Alianza, Cambiemos. Todos generaron déficit. Entonces, obviamente, eso trae la decadencia. Y luego, cuando vamos al manejo del Estado, todos manejan igual el Estado, que es, digamos, descuidan la buena gestión del Estado. Claro. Más que nada, acá lo que se suma el tema del empleo público. El empleo público, hay una confusión diciendo que la estabilidad del empleo público es un derecho de los trabajadores. Eso no es así. La estabilidad del empleo público se colocó en la Constitución de 1957, que fueron los militares que volvieron a la Constitución, lograron la Constitución de Perón y volvieron a la Constitución del 1853, para proteger a los buenos empleados públicos de las arbitrariedades de los cambios políticos, pero no para que todos los empleados públicos tengan estabilidad. Entonces lo que estamos viendo, es una constante, digamos, de manejo del Estado, es: viene un político, trae su gente de confianza, lo cual está bien, pero cuando él se va, los desactiviza. No se los lleva. No se los lleva, y entonces la estabilidad del empleo público se tergiversa, porque pasa a ser la herramienta por la cual el Estado va sumando capas de empleados públicos que son cada vez más improductivos dentro del Estado. Puede ser una beca. Sí. Y claro, hay más grasa, hay que pagar cada vez más impuestos para mantener solamente empleados públicos. Entonces, la estabilidad del empleo público hay que preservarla para los empleados públicos de carrera que entran por concurso y cumplen con su función y muestran resultados. Luego, el empleado público que viene con un político se tiene que ir con el político, no hay que aplicarle. Entonces, estos son ejemplos de que manejamos muy mal el Estado, y si el Estado funciona mal, es imposible que el sector privado funcione mejor que el Estado. O sea, cuando el Estado funciona mal, todo funciona mal. Y eso es lo que estamos viendo con la caída de la productividad. En la media hora anterior a esta, estábamos hablando justamente de lo mal que funciona el Estado, la falta de soluciones, y no estábamos hablando de economía, estábamos hablando, Jorge, del tema de la inseguridad aquí en Rosario, que es un tema central. El 90% de las extorsiones, las balaceras, inclusive los asesinatos, pero de las extorsiones y las balaceras sí, porque lo dicen los fiscales, sale de las cárceles. Entonces, ¿qué mejor ejemplo para demostrar lo mal que funciona el sistema, el Estado, lo mal que está organizado inclusive, que desde las cárceles salen los delitos que más angustian a los rosarinos hoy, y nadie le encuentra una solución? Pero es peor todavía, porque hay 3 fuerzas policiales. Está la Policía Provincial, está el Servicio Penitenciario Nacional, y después además, desde la Nación le mandan la Gendarmería Nacional. Y los delincuentes siguen actuando como si no hubiera policía. Hay 3 fuerzas policiales. O sea, el ciudadano paga 3 fuerzas policiales y los delincuentes continúan operando como si no existieran. Entonces, eso es lo que estamos diciendo, que el Estado no funciona. Si el Estado no funciona, así, obviamente que el comerciante no va a poder prosperar porque está sujeto a la arbitrariedad del delincuente. Sí, claro. Ahora, desde este gobierno, por lo menos, se sigue siendo el Estado presente. Cada vez que se mete el Estado es un desastre, Jorge. Claro que yo creo que ese es otro consenso equivocado del Estado presente, porque el anterior gobierno también lo decía.
Estado presente, Estado presente. No tiene que decir el Estado eficiente, que le soluciona los problemas públicos a la gente, por ejemplo, la seguridad. Entonces, más que Estado presente, que de hecho está, porque hay 3 fuerzas policiales, hay más policías que delincuentes, pero ganan los delincuentes, es decir, un Estado eficiente, una policía más chiquita que prevenga la delincuencia. Sí. Muy bien, Jorge, le agradezco que haya conversado con nosotros y que nos haya dado estas explicaciones, muy amable. A ustedes, muchas gracias. Adiós, hasta luego. Conversábamos con Jorge Colina, que es presidente de IDESA. Tiene muy buenos informes, Adriano. Sí, efectivamente. IDESA, ¿eh? Muy buenos informes con datos duros, concretos. Concretos, datos, Sí. datos concretos, estudios y análisis, por supuesto. Y esto que decimos, ¿no? La pésima organización de los estados en la Argentina y el pésimo funcionamiento de los estados en la Argentina, los municipales, los provinciales, nacionales, repletos de gente, repletos de fondos y carentes absolutamente de soluciones. La pregunta es si será uno de los temas de agenda en los próximos años en Argentina. Yo creo que va cayendo esto. Ya llevamos 10 años, acá decía, crecimiento promedio 10 años, 0,2. 0,2, o sea, nada. Nada. Yo no sé cómo sigue, lo escuchás a Alberto decirlo muchas veces, Alberto Fernández, con orgullo decir el Estado presente. Y no soluciona un problema el Estado. Este Estado. Recién hablábamos de la estabilidad del empleado público. Acá se ha perdido, es lo mismo que los fueros de los diputados. Acá se ha perdido el espíritu del legislador. Que cuando vos estudiás, te dicen, bueno, ¿y cuál es el espíritu del legislador en esta ley? Es decir, ¿para qué es lo que buscaba el legislador? ¿Qué es lo que quería el legislador? El legislador lo que quería es justamente lo que hablábamos con Colina, en el caso de los empleados públicos, es que no vengan y por sus ideales políticos lo saquen. Una persona trabajaba bien, que no lo saquen por lo que piensa. Lo mismo con los legisladores. La protección que tienen los legisladores es para que no lo saquen por lo que piensa, con la excusa o con que le armen una causa y lo saquen por lo que piensa o porque es opositor o por lo que sea. Una protección, los fueros, a eso. El espíritu busca eso. Ahora, si es un delincuente, si es un atorrante delincuente corrupto, ese tipo no hay que protegerlo, hay que exponerlo y hay que llevarlo preso. Lo mismo con los empleados públicos. Los empleados públicos, si no trabajan, si son vagos, si se aprovechan, ponen el dedito, la firmita y se van. O si no van directamente. O si no van, o si son corruptos, o si son ineficientes, o si son malos compañeros, o si son tóxicos para el grupo, se tienen que ir. No puede haber ahí una estabilidad que protege a esos tipos y que sobrecarga a los que laburan bien. Ese es el espíritu. Y acá, como pasa muchas veces, los vivos se aprovechan de ese tipo de situaciones y cambian ese espíritu y lo tergiversan y lo dan vuelta. ¿Y hoy qué encontramos? Miles y miles y miles de empleados públicos que trabajan mal, o que no trabajan, o que son corruptos, o que son vagos, o que son punteros políticos dentro de la organización del Estado. Y que entonces traban todo. ¿Y qué encontramos también del otro lado? En los fueros. Chantas, corruptos, delincuentes, atorrantes, que no se presentan en la justicia porque no se pueden defender. Se protegen con los fueros. Va a ser difícil así. Va a ser difícil así, ¿no? Porque el Estado cargándose de malos en la función política o en la función organizativa, cada vez va a ser más difícil de mover.
ya es muy complicado. Cualquier cosa que vos querés hacer con el sector público es toda una complicación. Cualquier trámite que quieras hacer de relativa complejidad con el sector público es de muy difícil gestión.